Muy bien, buenos días. Pues yo les voy a presentar este tema porque a veces resulta un poco eh, difícil poder reconstruir el canto interno cuando se presentan resecciones amplias después de tumores, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de la reconstrucción del canto interno, hay que tener en cuenta que este área representa un área de convergencia entre diferentes tipos de textura de pieles, ¿verdad? De unidades de piel de diferente textura, grosor y contorno. Y que ahí es donde se encuentra una interrelación entre los párpados, las mejillas, la glabela, la nariz y las cejas. Los métodos de reconstrucción, pues hay muchísimos. Hay algo básico que se llama laissez-faire, que es un término económico realmente. Es un término político francés. Laissez-faire, laissez-passer. Exacto. Que significa dejar hacer, dejar pasar. Sí, pero laissez-faire es dejar hacer solo. Sí, sí. Y esto significa dejar que las heridas cierren por segunda intención. Se prefiere hacer en pacientes de edad muy avanzada, con alguna patología que impide tenerlos en quirófano mucho tiempo y y bueno, donde uno cree que la cicatrización no va a ser un problema, pero puede ocurrir esto, ¿no? Una cicatrización por segunda intención, donde se ve que hay retracción de las demás estructuras. Tenemos el injerto de piel de grosor completo, que bueno, da muy buenos resultados, pero depende de la profundidad. Si es muy profundo no se puede hacer. Tomar en cuenta que si hay una exposición del hueso después de realizar la resección del tumor, pues se requiere preferiblemente un colgajo o un flap. Y siempre que se haga un colgajo, tomar en cuenta que el tiempo quirúrgico va a ser más largo y que la piel que se va ahí sí que traslapar va a ser por regular más gruesa, con más tejido sebáceo y va a recurrir de masajes. Bueno, entonces pasamos a hablar sobre los colgajos. El colgajo local es un procedimiento muy rápido y lo importante de tomar en cuenta a la hora de decidir hacer un colgajo es que tenemos que estar completamente seguros que la decisión del tumor es completa. Eso por anatomía patológica, ¿verdad? O dejando un buen margen quirúrgico, porque estos suelen esconder las recurrencias. Entre los tipos de colgajo encontramos varios tipos. Quizás todos se van a ir dependiendo del tamaño del defecto que tengamos, vamos a hacer uno o el otro. Y tenemos el colgajo romboide, que lo que significa es que tenemos un colgajo en forma de rombo con un eje vertical mucho más largo que el horizontal y se puede usar básicamente en defectos que incluyan el área superior y el área inferior del ligamento palpebral. Y sí, importante tomar en cuenta que si ha habido excisión de los ligamentos, pues se puede realizar incluso un flap del periósteo y este flap unirlo a los bordes libres de los tarsos para darles mayor sujeción y para disminuir también el defecto a cerrar. Es un colgajo muy versátil y que tiene unos resultados cosméticos muy buenos. Es importante tomar en cuenta y saber que los pacientes que por ejemplo usan gafas, el simple hecho de colocarse la gafa todos los días aquí pues hace un pequeño masaje y les da una mejor resultado cosmético. Este es un colgajo romboide, es un rombo y lo único que hacemos es alargar de forma horizontal el defecto y más o menos 60 grados o para abajo o para arriba, depende de cómo esté nuestro defecto y entonces ya se hace el colgajo y se cierra. Por ejemplo, esto sería un caso para hacer un defecto romboide, lo mismo, ¿no? Tenemos el colgajo bilobulado, que esto pues es un colgajo redondito, pequeño. Lo que hacemos son otros dos lóbulos, que sea el segundo lóbulo que haga más estrecho, más pequeño. Y bueno, igualmente que con el romboide se traslapa y se llega a cerrar, como en este caso, por ejemplo. Aquí se hicieron los dos lóbulos, este un poquito más alargado, quedó así, bien levantado, y nada, se rota y queda. El colgajo medio frontal, pues es un colgajo bastante cruento, muy poco cosmético, y la reconstrucción se hace para reconstrucción de defectos muy profundos. Aunque por regular se trata de sustituir por un colgajo pericraneal, porque este deja una cicatriz bastante fea. Yo eso nunca lo he hecho, pero esto sería más o menos un
un colgajo frontal. Se saca como una lengüeta del área frontal y se traslapa aquí al defecto. Pero las cicatrices son muy, muy feas. Y bueno, este colgajo pericranial, que es una opción a tomar en cuenta, no afecta las cejas de los pacientes, que eso es importante de saber. Preferiblemente es para pacientes mayores de 50 años, porque, bueno, por la laxitud de la piel, si se hacen pacientes jóvenes, pues lo indicado antes es hacer un abordaje endoscópico como para alargar y dejar que la piel dé un poco más de sí. Por lo regular, los apósitos se quitan de 5 a 7 días y se debe empezar un masaje local a las 2 semanas de la cirugía, y si es el masaje dura, vamos, hasta 6 meses, así que eso es un procedimiento bastante largo. Lo que tiene este injerto es que es un injerto muy grueso, que a veces puede dar una apariencia como que está más acolchonado en relación con la demás piel, y entonces para eso son los masajes, pero si vemos que eso no mejora, pues está indicado también inyectar pequeñas cantidades de triamcinolona en el flap, en el colgajo, para que este disminuya de tamaño. Y eso sería un pericranial. Vemos aquí el defecto, que se llama flap pericranial con injerto. Quiere decir que sacamos el flap del área frontal, ¿no? Pericranial, y lo cortamos y lo traslapamos al área, al defecto. Como ven, la cicatriz aquí en la línea media frontal siempre, la mayoría de veces tiene bastantes buenos resultados y no se alteró para nada la estética de las cejas. Tienen buen pronóstico. Y bueno, ahora les voy a hablar del colgajo, el flap glabelar, que es lo que hemos hecho aquí. Es un procedimiento largo, si lo podemos comparar con un simple injerto de piel de espesor completo. Es un colgajo que se llama colgajo VY, que permite la transposición de piel de la región de la glabela al área del defecto. Los requisitos son claros. La zona a reconstruir no debe extenderse lateralmente por debajo de la ceja, no debe extenderse muy debajo del canto interno hacia la mejilla, y de preferencia debe ser redondo, o que su diámetro en ancho y en alto sean más o menos equivalentes. ¿Qué es lo que no nos deja hacer este colgajo? Pues que el defecto del canto interno sea muy grande e irregular, que se extienda a través del puente nasal, que en pacientes muy jóvenes, pacientes con la piel muy poco laxa, un canto interno muy profundo, un defecto oval vertical que se extienda por debajo del párpado inferior, o un paciente que tenga una ceja continua. Y entonces lo primero que tenemos que pensar y tomar en cuenta es dónde voy a hacer el lápiz de la V. Y es así. Lo que hacemos es localizar el defecto que vamos a reconstruir, y de ahí sale el primer brazo de la V, pasando por el área superomedial de la ceja. Y del ápex después hacemos más o menos en ángulo, llegamos al inicio de la ceja del lado contralateral. Se va disecando. Esto al rotarlo y colocarlo es muy importante tomar en cuenta que no esté muy a tensión para que el flap no sufra y no se vaya a necrosar. Son puntos muy pequeñitos que por lo regular se hacen con un nylon para evitar que haya mucha cicatriz. Y en la parte, en los planos internos, pues se ponen algunos puntos de vitril tratando de acercar cada vez más el colgajo, porque claro, si no lo hacemos en esta parte, pues el colgajo queda bastante elevado, se puede decir. Este no es el paciente, pero es para que se den cuenta más o menos de cómo se hace la V, el defecto. Se empieza por el defecto, se pasa por el área superomedial, hasta donde consideremos que necesitamos para tapar el defecto, y después al inicio de la ceja contralateral, intentando llevar que vaya los brazos conforme las líneas de expresión del área glabelar, ¿no? Los cuidados postoperatorios son bastante sencillos, aunque para el paciente quizás son bastante tediosos, porque es una cirugía que requiere bastantes puntos, pueden edematizar bastante, y bueno, pues alteran bastante la cosmética de la cara por bastante tiempo. Se retiran los apósitos más o menos a las 48 horas, y a las 2 se ponen pomadas sobre las heridas, 2 semanas, y a partir de las 2 semanas empezamos con los masajes, que son 3 veces al día, más o menos unos 3 minutos, y pues eso se mantiene por 6 semanas o incluso más tiempo.
Les voy a presentar 2 casos clínicos que hemos tenido aquí en el servicio. El caso primero es un paciente masculino de 72 años que consultó referido a la médica de cabecera por una lesión de aproximadamente 10 milímetros de diámetro en el canto interno, redonda, ulcerada, que refería que solamente le producía un picor. Se realizó realmente por anestesia local una biopsia incisional, se mandó a evaluar y dio como resultado un carcinoma vasocelular. Recordando que el carcinoma vasocelular es la patología maligna más frecuente de los anejos oculares, afectándolos más o menos en un 60% en el área del párpado inferior y en un 90% a nivel global. Y debido a la localización de la lesión y a la extensión de la misma, pues se le pidió el consentimiento al paciente. Era un paciente que tenía una piel laxa por la edad que tenía y que era era un buen candidato para hacer esta cirugía. Y esta es la lesión que traía el paciente, una lesión ulcerada que realmente al extender bien la piel, pues realmente sí era de 10 milímetros. Y como ven, está en un área muy comprometida que afecta la vía lagrimal. Este es el paciente a los 8 días. Ven que la cicatriz y todo lo que es el flap, pues es realmente una cirugía que altera bastante la cosmética del paciente. Pero cierra completamente los párpados, que eso es lo importante. Y esos son los resultados. Esto es después de que el paciente estuvo haciendo bastantes masajes locales. Y bueno, comentarles que uno de los principales problemas en este tipo de pacientes puede ser que después se quejen de epífora constante, porque nos hemos llevado a lo que es la vía lagrimal. Pero esto en él no ocurre. De hecho, le llora más el ojo izquierdo que el derecho. Y me dice que la lágrima artificial la usa muy de vez en cuando. Así que nada, solamente vigilarlo más o menos cada 6 meses que no haya ningún tipo de recurrencia, ninguna lesión sospechosa. El segundo caso es una paciente femenina que venía con 2 lesiones a nivel del párpado inferior de más o menos 4 meses de evolución. Y bueno, la situación con esta señora fue la siguiente, que fue llevada a cirugía local y la primera lesión se la logré resecar, que era en el tercio medio del párpado, mediante una cuña con 3 milímetros más o menos de diámetro de libre, y salió con márgenes. El resultado de la anatomía patológica fue un carcinoma vasocelular con márgenes libres de enfermedad. Pero tenía otra lesión también en el canto interno, a 1 milímetro del punto lagrimal, que eso solamente por afeitado también me dio resultado de un carcinoma vasocelular, así que se le planteó esta opción. Y bueno, no tengo las fotos de la paciente antes con la patología, pero si ven, tiene una longitud de un párpado inferior mucho más corta, porque claro, aquí ya se había realizado una biopsia excisional. Entonces ese es el flap, que está blanco porque ya se ha hecho una crema blanca, la verdad, que está aquí. Quizás no tiene los resultados cosméticos iguales o mejores que el paciente anterior, pero bueno, conforme va pasado el tiempo ha ido mejorando. Lo importante es que cierre el párpado. Y eso es como está, hace un mes más o menos estaba así. Ven este área libre aquí del tarso, hubo que dejarlo cerrar por segunda intención porque claro, como no daba de sí la longitud del párpado inferior, pues se le hizo una cantopexia, se hizo un cortecito aquí para que diera un poco de sí el ojo. El punto lagrimal ya es inexistente, pero ven aquí la transición de la piel del flap a la nariz, prácticamente ya no es evidente, quizás en este área sí. Así es como está ahora. Bueno, la paciente le he comentado yo que esto se puede arreglar de una forma, o sea, cosmética, se puede reparar, pero claro, lo que refieren es que no es conveniente tocar a los pacientes hasta más o menos 3 años de la cirugía para tener seguridad de que no haya ninguna recurrencia y para también dejar que todo se enfríe y se vea realmente los resultados cosméticos que tenemos en ese momento. Importante también eso va con lo de la vía lagrimal. Si se presenta el caso de que la paciente presentara una epífora constante muy molesta, se le puede hacer, bueno, una vía por conjuntivo dacriocistorrinostomía. Eso quiere decir poner un tubo de Lester-Jones, que por lo general son tubos de cristal que se colocan de esta aquí. Se rompe lo que es el periósteo,
el hueso y se mete en la vía lagrimal. Pero claro, eso se recomienda a los 3 años de hecha la cirugía. Y la paciente tampoco presenta epífora, lo que presenta es un poco de picor en esta área, que bueno, que a veces se le enrojece, pero que está bien. En general está contenta la señora. Y bueno, solamente eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muy trabajada la comunicación. ¿Alguna pregunta a la doctora Gretel Rivas? Yo es que soy muy curiosa. Sí. ¿Lo de la frente lo quitáis vosotros también? Sí, por eso es que es un procedimiento Ya. largo, ¿no? Sí, claro. Sí, no es tan complicado. Lo que pasa es que lo complicado es poderlo colocar bien en su sitio. Es que quedaron por eso. estupendos, por eso lo dije. Sí, quedan bien. Sí. Pero bueno, eso es importante que sea gente mayor, ¿no? Y luego curiosidad también. En estos casos de... con el diagnóstico ¿cómo se llama? Del carcinoma vasocelular. ¿Los mandáis a oncología o ya no hace falta? No. En principio el tratamiento No, de pues eso sí. es excisional. O sea, si lo quitas, bien. Y es importante hacerlo porque hace poco tuve un caso de una señora que no se lo hizo. Los bordes estaban tomados en la biopsia, no se lo hizo y recurrió. 2 años después recurrió, así que bueno, sí es importante hacerlo así, aunque sea cruento. Bueno, yo he comentado que creo que el tubo de Lester-Jones no es efectivo, es una técnica antigua, los tubos de Lester-Jones, pero yo creo que no son efectivos en el drenaje, porque falta todas las estructuras de drenaje, falta el punto lagrimal, falta ¿cómo se llama? Cuando un orificio... Esfínter. El esfínter, falta el esfínter del punto lagrimal que hace y empuja la lágrima, etcétera, etcétera. Yo todos los tubos de Lester-Jones que vi, que fueron pocos evidentemente, porque es una cirugía que se hace poco, no tuvieron nunca éxito de ningún tipo. La cirugía de las vías lagrimales suele ser una cirugía no muy exitosa, no muy exitosa. Lo que pasa es que la gente luego al final no le llora. O sea, el ojo necesita menos lágrima, segrega menos lágrima y no les llora. Igual que cuando haces una extirpación de saco lagrimal. Tú le haces la extirpación, le dices que les va a quedar el ojo llorando y tal, y luego la gente jamás refiere que le llora el ojo porque dejó de segregarse tanta lágrima. La verdad Es que una sí. cosa curiosa. Curioso que ninguno de los dos, sí, ya llevan un tiempo operados, pues no refieren que les llore el ojo así de una forma No estropees insoportable. eso. ¿No? No. Es que me quería llevar uno, ¿no? Pues llévatelo, pero no lo estropees. Bueno. Pero se operaron más pacientes, ¿no? Me refiero que yo me acuerdo de que operaste tú, no solo estos 2 casos. Con colgajo glabelar, estos. ¿Solo estos? Sí. Entonces yo me acuerdo Son los del que vienen señor, bastante seguro. recurrente porque, bueno, como Me acuerdo no se del hace mucho. señor, seguro. Sí. Quedó muy bien. Sí. Sí, no quedan bien y además quedan incluso estéticamente mejor de lo que se ve en la foto. Es decir, quedan bien Sí, porque no sé. va pasando el tiempo y van quedando muchísimo mejor. Bueno. ¿Y esto del colgajo de la frente, cómo lo sacas como un rectángulo? ¿Cómo tiene que ser? Es en V. No, digo, el otro, Sí, el que sí dijeron que era muy cruento. Sí. Sí, sacan como es una lengüeta que se hace aquí y esa es la que se traspasa. Pero realmente no es... Y además, esa de la lengüeta, estéticamente, todas las fotos que he visto yo, no queda bien. O sea, no queda... No recomienda. Existe la opción, pero no recomienda. Es una técnica esa muy antigua. Casi todas estas técnicas son técnicas muy antiguas, muy de hace mucho tiempo. Esa de la lengüeta que tal aparece en todos los libros de oftalmología de 1800 y pico y 1900, ¿me entiendes? Pero también hay que decir que hoy se ven unos tumores que no son los de antes, ¿no? Entonces las técnicas son menos agresivas, ¿no? Pero la lengüeta, yo por todas las fotos, digo, que fotos que veo antiguas, los resultados no son como estos, bajo ningún concepto. Pues muchas gracias. Bien, pasamos a la siguiente comunicación.